Okay. Good morning, guys. Buenos días, chicos. It's really nice to see you. Me da mucho gusto verles. Let's start with today's class. Vamos a iniciar con la clase de hoy. As you know, last class we talked about this unit. Como saben bien, la semana pasada hablamos de esta unidad. And we were talking about English. Estábamos hablando acerca de inglés and how we can make it work y cómo podemos hacer que funcione esto by learning the principles of the basic level 5 unit al aprendernos los principios básicos de la unidad 5, el módulo 5 que necesitábamos aprender primero que nada. So we can apply that knowledge to the things that we're going to learn today para que podamos aplicar ese conocimiento que ya tenemos a lo que vamos a aprender y aplicar el día de hoy. So the last 3 classes of the previous unit, las últimas 3 clases de la unidad 5, were perhaps the most important ones, fueron quizás las más importantes. Because it is as useful as it is, porque siendo tan útil como es el verbo to be, it's still talking about present, seguirá hablando de presente. Technically, this level, técnicamente este nivel, is divided by 3 parts, está dividido en 3 partes. Talking about present, hablando del presente, talking about the future, hablando del futuro, and talking about the past, y hablando del pasado. So, what we're going to do, lo que vamos a hacer, is that we're going to divide those 3 topics, es que vamos a dividir esos 3 temas, one for each Sunday, uno para cada domingo, so we can be ready by the end of the level, para que podamos estar listos para cuando termine el nivel. That's it. Eso es todo lo que vamos a decir por el día de hoy. Let's start with today's class. Vamos a iniciar oficialmente con la clase de hoy. Look at this picture. Chequen esta fotografía. These are 2 people. Estas son 2 personas. They are talking English. Están hablando inglés. And they are at a school. Y se encuentran en una escuela. So, let's hear a story about these 2 people. Vamos a escuchar una historia acerca de estas 2 personas. Try to translate and understand everything. Traten de traducir y o entender todo lo que se va a decir el día de hoy. Hello, my name is Mark. I'm 18 and I'm a student. This is my sister. Her name is Kate and she's 19. We live in Pittsburgh with our parents. We're happy because tomorrow we go back to school. I study at Pittsburgh High School. My sister studies at Charleston University. We take English lessons every day. I don't work in the afternoon, but my sister works at the cinema from 6 p.m. to 7 p.m. We watch movies together all the time. I love to study and I read books every day, but I'm not very athletic. I can't swim or run very fast, but I can cook and write articles for the school's newspaper. All right, esa es la historia. Now, let's ask some follow-up questions to make ourselves think. Vamos a hacer algunas preguntas que nos permitan entender un poco. Venga por acá. So, follow-up questions. Preguntas de seguimiento. Where does Mark live? How do we translate that? ¿Cómo traducimos eso? Where does Mark live? The answer is, la respuesta es, it's right here, se encuentra aquí. Pittsburgh. He lives in Pittsburgh. Second question. Where does he study? Where does Mark study? The answer is right here. La respuesta está aquí. Pittsburgh High School. He studies at Pittsburgh High School. Recuerden, we are talking about Mark. Estamos hablando de Mark, el chico. All right. He studies at Pittsburgh High School. Next. Does he work? This is a direct question. Esta es una pregunta directa de yes or no, de sí o no. Does he work? No, actually no.
He doesn't work. Él no trabaja. And the answer is right here. La respuesta está justo ahí donde ya estaba subrayado. I don't work. He doesn't work. So, does the sister work? This question is not about him. Esta pregunta ya no es acerca de él. It's about his sister. Es acerca de su hermana. So, does the sister work? The answer is right here. La respuesta está aquí. Yes, she works. She works. Ella sí trabaja. Right? So the question is, where? Where does she work? Simple. Where? Right here. Aquí está la respuesta. She works at the cinema. Ella trabaja en el cine. Por si no saben qué significa at the cinema, significa en el cine. She works at the cinema. Very good. Muy bien. I think we got the story. Creo que todos entendimos la historia. Now let's talk about simple present. Hablemos un poco acerca de presente simple. We're talking about simple present right here. Estamos hablando de presente simple because even when we already saw that topic, porque aunque se supone que ese tema ya lo sabemos, ya lo entendimos, ya lo conocemos del módulo anterior, we need to review it. Necesitamos repasarlo un poco. So here we go. Aquí empezamos. Do you live in Carmen? Question. Do you live in Carmen? First sentence, la primera oración. This sentence is not affirmative. Esta oración no es afirmativa. This sentence is not negative. Esta oración tampoco es negativa. It's interrogative. Esta oración es una oración interrogativa. Interrogative sentence. So, interrogative sentences for simple present. Las oraciones interrogativas para presente simple. That's the first thing we're going to see. Es lo primero que vamos a ver. So, for simple present, is an auxiliary necessary? Para presente simple, ¿necesitamos un auxiliar? Yes. What auxiliary do we use? ¿Qué auxiliar utilizamos? For the subjects, para los sujetos, he, she, and it. ¿Utilizamos dos? No. For the subjects, he, she, and it, we use, actually, yes, we use dos. No utilizamos do, utilizamos dos. And for the subjects, I, you, we, they, like it's in the case, para los sujetos, I, you, we, they, como es el caso, we use, utilizamos do. So we have two auxiliaries for simple present. Tenemos dos auxiliares para presente simple. Does y do. Do y does. And we use them depending on the subject. Y los utilizamos dependiendo del sujeto. So in this sentence, the subject is you. En esta oración, el sujeto es you. So the auxiliary is do. Por lo tanto, el auxiliar es do. And then we use live. Después utilizamos live. What is live? ¿Qué es live? Live is a verb. Live es un verbo. Vivir. Now, what form is this verb? ¿En qué forma se encuentra este verbo? It's in its not conjugated form. Está en su forma no conjugada, which means that it's the verb in simple form, lo que significa que se trata del verbo en su forma simple o verb in simple form, el verbo en su forma simple, como se dice en inglés. Aquí lo voy a anotar, verb in simple form. ¿Qué es el verbo en su forma simple? Es el verbo no conjugado en inglés. So look at this answer. Chequen esta respuesta. This sentence, is it negative or affirmative? Esta oración, negative or affirmative? This one is affirmative. That's right. You can see it because it's here in the answer. Lo pueden ver porque se encuentra aquí en la oración. So, here we start. Aquí iniciamos. I is the subject, of course. Live is the verb. Live es el verbo. But in this sentence, what form is the verb? Pero en esta oración, ¿en qué forma o en qué conjugación se encuentra el verbo? Live. So it seems very similar to this one. Se ve muy similar a este. That's right. They look very similar. They are not the same. Pero a pesar de que se ven muy similares, no son lo mismo. What form of the verb is this? ¿Qué forma del verbo es esta? If we are not using auxiliaries, si no estamos utilizando auxiliares, the verb is in, el verbo está en presente. So for the subjects I, you, we y they, para los sujetos I, you, we y they, el verbo en presente no cambia demasiado.
It's the same as it usually is in simple form. El verbo es el mismo que usualmente es, o que usualmente vemos en su forma simple. It's important to point out that it is in present. Es importante señalar que se encuentra en presente because this verb gives us the idea of the simple present structure. Porque esta forma del verbo nos da o nos otorga la idea de la estructura en presente simple. Now let's look at the second answer. Revisemos la segunda respuesta. This second answer is not affirmative. Esta segunda respuesta no es afirmativa. This second answer is negative. La segunda respuesta es negativa. So I is the subject, of course. So what is don't? ¿Qué sería don't? Just like in the question, justo como en la pregunta, don't is an auxiliary. Don't es un auxiliar. It's actually the negative form of do. Es en realidad la forma negativa de do. So don't is the auxiliary. Don't es el auxiliar, pero in negative. En negativo. Then we go over live. Después tenemos live. This is once more. Este es por una vez más the verb in simple form o el verbo en su forma simple. Now that we know the parts of speech, ahora que hemos analizado cuáles son las partes de la oración o los elementos de la oración, let's analyze them more deeply. Vamos a analizarlos a más profundidad o a mayor profundidad. So we have three types of sentences. Tenemos tres tipos de oraciones right here. Questions, las preguntas, or interrogative sentences, también conocidas como oraciones interrogativas. Then we have affirmative, tenemos las afirmativas, and the negative ones, y las negativas. So, three types, tres tipos. Let's go first with interrogative. Vamos a ver primero las interrogativas. So, in interrogative sentences for simple present, en oraciones interrogativas para presente simple, is an auxiliary necessary? ¿Necesitamos un auxiliar? Yes, yes we do. Sí, por supuesto que lo necesitamos. Where is it placed? ¿Dónde se encuentra? At the beginning of the sentence, al principio de la oración. Is it always at the beginning? Siempre se inicia la oración interrogativa con el auxiliar. Yes, it does. Por supuesto que sí. So, we have two types of auxiliaries. Tenemos dos tipos de auxiliares. Do y does. And do y does both have negative forms. Y do y does ambos tienen formas negativas. So, technically we have four. Así que técnicamente tenemos dos. The two versions of the auxiliaries, las dos versiones de los auxiliares, and the two negative forms, y las dos formas negativas. So, in this case, the subject is you, en este caso el sujeto es you, so the auxiliary is do, así que el auxiliar es do. Do you live? The verb is in simple form, el verbo se encuentra en su forma simple. Why is it simple form? ¿Por qué se encuentra en forma simple? What gives the sentence the idea of present? ¿Qué le otorga a la oración la idea de presente? Is it in the verb? ¿Se encuentra en el verbo? No, the present idea is in the auxiliary. La idea de que está en presente se encuentra en el auxiliar. Now let's look at the two answers. Vamos a revisar las dos respuestas. We have two possible answers to this question. Tenemos dos posibles respuestas a esta pregunta. Yes, sí, and no. Obviamente, no. So, let's look at the first one. Revisemos la primera. This is an affirmative sentence. Esta es una oración afirmativa. Now, negative and affirmative sentences always start with the same part of the speech. Tanto las oraciones afirmativas como las negativas siempre inician con la misma o el mismo elemento de la oración. So, what is that part? ¿Cuál es esa parte o elemento? Well, it's the subject. Es el sujeto. So, in negative and affirmative, we start with the subject. Tanto para negativo como afirmativo, iniciamos con el sujeto. But there is an extra element in negative that we can't see in affirmative. Pero hay un elemento extra en negativo que no podemos ver en afirmativo. So, the parts of the speech in affirmative sentences, las partes de la oración en las oraciones afirmativas son subject, el sujeto, por supuesto, and the verb in present y el verbo en presente. Is there an auxiliary for affirmative? ¿Existe un auxiliar para afirmativo? It's not necessary. No es necesario. So what changes or what gives me the idea of present? ¿Qué es lo que cambia o qué nos otorga o nos da la idea de presente? It's the verb. Es el verbo. That's why we say the verb is in present. Por eso es que decimos que el verbo está en presente. Even when for the subjects I, you, we, they, aun cuando para los sujetos I, you, we y they,
The verb doesn't change. El verbo no cambia from present to simple form. De presente a su forma simple. It's the same. Se lee igual. Live, live. And that's it. Y así está bien, right? Now let's analyze the second sentence over here. Analicemos la segunda oración aquí. This is the negative sentence. Esta es la oración negativa. So for negative, we start with the subject as well. Con negativo, iniciamos con el sujeto. That's right. But we don't follow with the verb. Pero no continuamos con el verbo. There is an extra element here. Hay un elemento extra aquí. The element that gives us the negative idea. El elemento que nos otorga la idea negativa and the present idea. Y la idea en presente. An auxiliary. Yes. La versión de un auxiliar en negativo. So do changes to don't. I don't. You don't. We don't. And that changes the idea from affirmative to negative. Esto nos da la idea de afirmativo a negativo. I don't live in Carmen. ¿Por qué decimos que el auxiliar se encuentra una vez más? Perdón, ¿por qué decimos que una vez más el verbo se encuentra en su forma simple? Because when we use simple present, porque cuando utilizamos presente simple, the auxiliary gives the idea of present. El auxiliar da la idea de presente, and it's not necessary to include it in the verb. Y ya no se vuelve necesario incluir la idea de presente en el verbo. That's it. Eso es todo. For the structure of simple present. Para la estructura de presente simple. Interrogative, oraciones interrogativas, affirmative, afirmativas, and negative, y negativas. Take a moment to process the information. Tómense un segundo para procesar la información. All right, let's continue. Muy bien, continuemos. So, here you can see some examples. In this case, we're using both ideas. Aquí pueden ver algunos ejemplos. En este caso, estamos utilizando dos ideas. The subjects for I, you, we, they. Los sujetos para I, you, we, y they. And the subjects for he, she, and it. Y los sujetos de he, she, and it. For example, por ejemplo, I study English. Yo estudio inglés. I study, the verb is in present. El verbo está en presente. Easy peasy, muy fácil, ¿verdad? But what happens when we go third person? ¿Qué pasa cuando nos vamos a tercera persona? My friend Miguel works in Pemex. Suddenly, de repente, works, the verb in present, el verbo en presente, is different, está diferente. What changes? ¿Qué es lo que cambia? Remember that in English, recuerden que para el inglés, the subjects he, she, and it, para los sujetos he, she, e it, el verbo en presente, or the verb in present, is plus s, incluye una s al final. Entonces, cuando hablamos en tercera persona, siempre debemos añadir en las oraciones afirmativas una s en todos los verbos. My friend Miguel work? No. My friend Miguel works. My mother study? No. My mother studies. My father travel? No. My father travels. My sister live? No. My sister lives. He works. She studies. He lives con una S al final. Mientras que I, you, we y they no la utiliza. I study. I work. We live. They travel, etcétera, etcétera, etcétera. Then we go to negative ideas. Después prestamos atención a las ideas negativas. We can divide them as well. Podemos dividirlas también por los sujetos I, you, we, they. The verb is in simple form. El verbo está en su forma simple en ambos casos. So where is the difference? ¿Dónde se encuentra la diferencia? Where do we draw the line? ¿Dónde dibujamos la línea que las divide? Simple. For the subjects I, you, we, they, para los sujetos I, you, we, they, el auxiliar en negativo es don't. Y para los sujetos he, she, and it, el auxiliar en negativo es doesn't. Miguel doesn't work. He doesn't work. She doesn't study. He doesn't travel. He doesn't live. She doesn't speak. ¿Qué pasa? Que técnicamente quitamos la S del verbo en presente y se la mandamos al auxiliar para que suene por acá. ¿Ok? Eso es solo un comentario que les puede servir de guía. Espero que no tengan problemas con esta estructura. Now, we know simple present structure. Conocemos la estructura de presente simple. But we also saw that there is a thing over there for habits. Pero también vimos que presente simple doesn't only work for
general information, no solo trabaja para información general. It also works for habits. También lo podemos utilizar para hablar de habits o hábitos. And what are the habits? ¿Qué son los hábitos? Habits are technically, los hábitos son técnicamente a series of things that we do with certain frequency. Una serie de cosas que hacemos con cierta frecuencia. For example, por ejemplo, I study English, yo estudio inglés. It's general information, es información general. It's information about me, es información acerca de mí. A fact, un hecho that becomes real for me, my persona, que se vuelve real para mí, para mi persona. And we can use that, podemos utilizar eso, let's say, for any person, digamos, de esa manera, para cualquier persona. He works in Pemex, él trabaja en Pemex. Information about the person, información de la persona. She lives in China, ella vive en China. She lives in China. Information about the person, información acerca de la persona. Now, habits indicate frequency. Los hábitos indican una frecuencia. And when we do something constantly, y cuando hacemos algo constantemente, it becomes a habit, se convierte en un hábito. So, por ejemplo, look at this, chequen esta oración. I study English, yo estudio inglés. It's not the same as, no es lo mismo que, I study English on Saturdays. Yo estudio inglés los sábados. Suddenly, it becomes a completely different thing. De repente se convierte en algo completamente diferente. Not only I study English, no solo estoy diciendo que estudio inglés, but I'm saying the frequency in which I do it. También estoy diciendo la frecuencia en la que lo hago. I study English, yes, but I study English on Saturdays. This means, esto significa, this person, esta persona, studies English every Saturday. Estudia inglés cada sábado, and only on Saturdays, y solamente los sábados. It's now a habit. Ahora es un hábito. Look at the second example. Chequen el segundo ejemplo. I watch horror movies. Yo veo pelis de terror. That's right. General information, información general. Now, what happens when we include this part? ¿Qué pasa cuando incluimos esta parte? I watch horror movies every weekend. Yo veo películas de terror, pero cada fin de semana. Suddenly, it becomes a habit. De repente se convierte en un hábito. You're not only watching the movies, no solamente estás viendo las películas. You're making a habit out of them. Estás haciendo un hábito de ellas. I watch horror movies. Yo veo películas de terror, de horror. Yes, but I do it every weekend. Pero lo hago cada fin de. Which now means it's a habit. Lo cual ahora significa que se ha convertido en un hábito. And what do we do to transform sentences into habits? ¿Y qué hacemos para transformar las oraciones en hábitos? We include a time expression. Incluimos una expresión de tiempo. Yes, I study English. Sí, estudio inglés, pero estudio inglés los sábados. This is time expression. Esto es una expresión de tiempo. An expression in English that we use to indicate the frequency in which we do something. Una expresión en inglés que utilizamos para explicar que hacemos algo con cierta frecuencia o en qué momento se está realizando. It's usualmente se compone de una preposición, a preposition, and an object, y un objeto. There are several more examples that we can check. Hay muchos más ejemplos que podemos revisar. But that was in last week's topic. Pero eso estaba entre los temas de la semana pasada. So I hope you saw it. Espero que los hayan visto. This is technically a quick review. Esto es técnicamente un repaso rápido. Now, what we need to learn today, lo que necesitamos aprender hoy, are the frequency adverbs. Son los adverbios de frecuencia. What the hell are frequency adverbs? ¿Qué rayos son los adverbios de frecuencia? In this sentence, en esta oración, que por cierto está mal escrita porque everyday va separado y yo lo puse junto, perdón. En esta oración, we have simple present, tenemos presente simple, I, the subject, practice, the verb in present, and every day, y every day, the time expression, la expresión tiempo. I practice football every day. Yo practico fútbol todos los días. Right, cool, muy bien, chido. Now look at this sentence, revisen esta oración.
I always practice football. What happened here? ¿Qué pasó aquí? There is a frequency expressed. Hay una frecuencia expresada, right? Like what we do with the time expression, como lo que sucede con la expresión de tiempo. So what the hell happened? Entonces, ¿qué rayos pasó? Simple, fácil. We used a frequency adverb. Utilizamos un adverbio de frecuencia. What is a frequency adverb? ¿Qué es un adverbio de frecuencia? It's an adverb, es un adverbio that indicates, que indica, by placing it before the verb, al colocarse antes del verbo, the frequency in which we do an activity, la frecuencia en la cual realizamos una actividad. For example, por ejemplo, I always practice football. Yo siempre practico fútbol. Technically, técnicamente estas dos oraciones, these two sentences express the same idea, expresan la misma idea. A person that is always playing football. Una persona que todo el tiempo está jugando fútbol. But both concepts seem to be similar but different in writing. Ambos conceptos parecen ser similares pero diferentes en su escritura. So the important part, la parte importante, is that we need to learn, es que necesitamos aprender two things, dos cosas. The position of the frequency adverb, la posición del adverbio de la frecuencia, and the different frequency adverbs there are, y los diferentes adverbios de frecuencia que hay. Well, there are several, hay bastantes, and we need to learn them all. Necesitamos aprenderlos todos. So let's try it over here. Vamos a intentar empezar por aquí. Position, la posición. In this sentence, en esta oración, to express the frequency, para expresar la frecuencia, we're using a time expression. Estamos utilizando una expresión de tiempo. Now, where is the time expression? ¿Dónde está la expresión de tiempo? At the beginning, al principio, or at the end of the sentence, o al final de la oración. Well, it's at the end. Está al final. Every time it's used at the end. Siempre se utiliza la expresión de tiempo al final de la oración. Okay? Now look at this sentence. Revisen esta oración. These two sentences are technically the same structure. Estas dos oraciones son técnicamente la misma estructura. Presente simple. Subject and verb in present. Sujeto y verbo en presente. Now, where is the frequency adverb? ¿Dónde se encuentra el adverbio de la frecuencia? It's after the subject, se encuentra después del sujeto and before the verb. Y antes del verbo. I always practice football. Yo siempre practico fútbol. Now, it now becomes a habit. Ahora es un hábito because it expresses frequency, porque expresa frecuencia, but there is no need of a time expression. Pero ya no hay necesidad de una expresión de tiempo que lo convierta en un hábito. Con el adverbio de frecuencia es suficiente. Please analyze this for a moment. Por favor, analicen este momento. Now. Muy bien, continuemos. Here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. I never eat broccoli. Yo nunca como brócoli. I rarely watch romantic movies. Yo raramente veo películas románticas. I sometimes study in the morning. Yo a veces estudio por las mañanas o en las mañanas. Look at this example. Chequen este ejemplo. It includes a frequency adverb, incluye un adverbio de frecuencia, but it also includes a time expression, pero también incluye una expresión de tiempo. It makes the time more specific. Hace el tiempo y la oración aún más específica. So, when the frequency adverb is there, cuando el adverbio de frecuencia está ahí, the time expression is no longer necessary to express the habit. La expresión de tiempo ya no es necesaria para expresar el hábito. But that doesn't mean that we can't include it. Pero eso no significa que no podamos incluirlos o utilizarlos juntos. All right, muy bien. So, we need to talk about frequency adverbs. Necesitamos hablar acerca de los adverbios de frecuencia. Because we need to know them. Necesitamos saberlos. Memorize them, memorizarlos. So we can use them para que podamos utilizarlos.
So, look at this. Chequen esto. These are frequency adverbs. Estos son los adverbios de frecuencia. And down here y aquí abajo, you can see the frequency that they express. Pueden ver la frecuencia que expresan. From never, desde nunca, to always, hasta siempre. So the pronunciation is, la pronunciación es never, never, nunca, almost never, almost never, casi nunca, rarely, rarely, raramente, sometimes, sometimes, a veces. These ones, estos son, técnicamente, the negative ones, los negativos, o los que podemos considerar los negativos de este lado. The negative ones, que son los negativos. And the impartial one, y el imparcial que se encuentra justo aquí en medio, que es el 50%, ni mucho ni poco, a veces. Then, después, the next ones, los siguientes, can be considered, pueden ser considerados the affirmative ones, los afirmativos. They have some frequency, tienen más frecuencia que infrecuencia, pues. And here it goes, y aquí va. So, normally, normally, normalmente, usually, usually, usualmente, frequently, frequently, frecuentemente, almost always, casi siempre, y always, always, siempre. Something cool. Hay un comentario que tenemos que aprender. Negative examples can't be used in negative sentences. Los ejemplos negativos and the impartial one y el imparcial no pueden utilizarse en oraciones negativas. Siempre los verás utilizados en oraciones afirmativas. I never go to the beach. Yo nunca voy a la playa, por ejemplo. But you can't say, no puedes decir, I don't never go to the beach. That's incorrect. Eso está incorrecto. Sería como decir no nunca y es una doble negación. Lo mismo sucedería si dijéramos I don't rarely, yo no raramente, o I don't sometimes. Especialmente porque sometimes expresa sí y no al mismo tiempo. Es a veces. On the other hand, por otra parte, affirmative examples can be used in negative. Los ejemplos afirmativos se pueden utilizar en negativo. And they change the idea completely. Y cambian la idea por completo. Como que se transforman en lo contrario. Puedes decir, I don't normally travel. Así como puedes decir, I normally travel, yo normalmente viajo. I normally travel at night, por ejemplo. Yo normalmente viajo de noche. También se puede decir, I don't normally travel at night. Yo normalmente no viajo de noche. So, it's possible to use these ones. Es posible utilizar estos en negativo. Los afirmativos, the affirmative ones. These ones, estos. But it's not possible to use the negative ones, pero no es posible utilizar los que ya son negativos con más negativo o el que es imparcial. Por otro lado, sí podemos decir, I always visit my family. Yo siempre visito a mi familia, ¿no? Y también podemos decir, I don't always visit my family. Yo no siempre visito a mi familia. There you go. Ahí lo tienen. It's important to know. Es importante que lo sepan. These are the frequency adverbs. Estos son los adverbios de frecuencia. Like we said before, como dijimos antes, frequency adverbs are used like this. Los adverbios de frecuencia se usan así. So, we start with the subject. Iniciamos con el sujeto.
We put the frequency adverb, ponemos el adverbio de frecuencia, and then we use the verb, y después utilizamos el verbo. But there is one verb that is an exception. Hay un verbo que tiene una excepción. That is, ese es, the verb to be, el verbo to be. So frequency adverbs with the verb to be. Adverbios de frecuencia con el verbo to be. I, subject, am, verb, to be. What happened? ¿Qué pasó? Where is the frequency adverb? ¿Dónde se encuentra el adverbio de frecuencia? Is it before the verb? ¿Se encuentra antes del verbo? No, it's after the verb. When we use frequency adverbs with the verb to be, cuando utilizamos los adverbios de frecuencia con el verbo to be, they are no longer placed before the verb. Ya no se colocan antes del verbo. Frequency adverbs are always after the verb to be. Los adverbios de frecuencia siempre se colocan después del verbo to be. Antes de cualquier otro verbo, pero siempre después del verbo to be. Look at this. Chequen esto. I am rarely sad. Yo estoy raramente triste. I am always excited. Yo estoy siempre emocionado. And we usually use it, usualmente lo utilizamos, to talk about, para hablar acerca de, the state of being, los estados de ánimo. Por ejemplo, los states of being, los estados de ánimo son sad, triste, happy, feliz, excited, emocionado, thirsty, sediento, angry, enojado, hungry, hambriento. I am always hungry. Yo siempre tengo hambre, ¿no? Siempre estoy hambriento. Hungry, hambriento, angry, enojado, creo que ya lo había mencionado. Depressed, deprimido, etcétera, 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 etcétera. Por ahí les voy a dejar el vocabulario de states of being. Y eso es todo lo que tenemos que aprender en esta primera sesión. Como ven, no aprendimos técnicamente nada nuevo. Estas son cosas y temas que se supone que ya deberíamos de saber. Estos temas vienen de presente simple, añadiéndole un pequeño detalle a los hábitos, que son los adverbios de frecuencia. Lo nuevo que aprendimos hoy son los adverbios de frecuencia, y estos son los que requieren de especial atención y memorización del vocabulario. Les voy a dejar tareas para que puedan utilizar estos adverbios de frecuencia y se las voy a encargar todas al finalizar la clase. Probablemente las vaya subiendo conforme pase la semana, porque ahora puedo hacer eso. Probablemente les programe la tarea el lunes. Les voy a dejar ejercicios para que practiquen y les voy a programar una tarea en lunes y una en miércoles para que tengan que hacer durante la semana. Les voy a avisar cuando las tareas se suban para que ustedes vayan y las chequen. Las voy a subir junto con un video explicando y la actividad para entregar. Chicos, ya terminamos con esta. Ok, profe, perfecto. Nos vemos a las, iba a decir que a las 10, pero faltan solo 10 minutos para las 10. Así que, ¿qué dicen? Nos vemos a las 10:15, 10:15. Sí, está bien, profe. Para que nos dé tiempo de desayunar. Muy bien, chicos. Muy bien. A las 10:15 minutos. Perfecto, profe. Gracias. Sale, nos vemos.